6 de la mañana y 33 minutos. El presidente Gustavo Petro comienza este año en modo campaña, buscando impulsar a sus candidatos al Congreso y, sobre todo, intentando impulsar la continuidad de su proyecto a partir del 7 de agosto de este año. Esta madrugada, Petro convocó a sus seguidores a las calles, enfiló baterías contra lo que él llama oligarquía y oligopolios, asegurando que buscarán tumbar vía judicial el decreto con el que incrementó el salario mínimo en 23,78%, negando que vaya a causar inflación y anunciando que su gobierno presentará ante el próximo Congreso ante una eventual Asamblea Constituyente un proyecto para que el salario mínimo vital sea ley de la República. El presidente hace una advertencia diciendo que las empresas que indexen los precios al porcentaje del salario mínimo, es decir, al 23,78%, esto lo leo textual, están especulando y deben ser multadas. En un mensaje previo le había pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio que actuara en ese sentido, lo cual demuestra que el jefe de Estado evidentemente está preocupado por los posibles efectos inflacionarios del aumento del mínimo. El presidente Petro también inició peleas en las últimas horas en contra de la alcaldía de Bogotá por su decisión de aumentar el pasaje de Transmilenio a 3.550 pesos. El presidente reposteó un comunicado del Ministerio de Transporte en el que asegura que el incremento del salario mínimo vital decretado por el gobierno no constituye, dicen ellos, una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de 350 pesos en la tarifa de Transmilenio. Otra cosa había explicado la semana pasada la alcaldía de Bogotá con la calculadora en mano. La otra pelea del presidente fue con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por cuenta de la decisión que había tomado el Ministerio de Justicia y que luego tuvo que echar para atrás, de trasladar a dos de los más peligrosos delincuentes cabecillas de bandas criminales, Digno Palomino y alias Castor, a la cárcel del Bosque de la capital del Atlántico, la cual había sido criticada por muchos sectores en el Caribe ante el riesgo de que se dispararan los delitos y presionaran a los atlanticenses de cara a las elecciones de este año. Con quien por ahora tiene la pelea en pausa, el presidente Petro, es con Donald Trump, luego de la llamada que sostuvieron el pasado miércoles, a la expectativa del encuentro que sostendrán la primera semana de febrero en la Casa Blanca. A propósito, esta semana la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos para ultimar los detalles de ese encuentro, clave para buscar el desescalamiento de la crisis diplomática entre los dos países. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Siguen los coletazos del alza del salario mínimo y se enciende la pelea por el costo de la vivienda de interés social. Vivienda BIS, con un área mínima de 36 metros y hasta de 42 metros, y cuyo precio tope se establece desde hace muchísimos años en salarios mínimos legales vigentes. Pero salario mínimo que, recordemos, este año subió 23,7%, casi 24%, elevando en igual proporción los topes de la vivienda de interés social, derivados tanto de los mayores costos de los insumos como cerámica, ladrillo, acero, baldosas, madera, vidrio, vinilos, tuberías, pegantes y un total de 34 cadenas de insumos que también se afectan con el alza del salario mínimo, así como se afecta igualmente el costo de la mano de obra en la construcción de vivienda, con un peso del 25% dentro del costo total de la vivienda de interés social. Vivienda BIS obligada este año a ajustar sus topes, sus valores y sus subsidios en un 24%, es decir, 5 veces por encima de la inflación, 8 veces por encima del crecimiento de la economía y, por tanto, propinándole un golpe mortal a quienes están en proceso de comprar dichas unidades. Golpe desde el propio gobierno, efecto colateral del experimento del salario mínimo vital y embarrada que ahora intenta corregir el presidente Gustavo Petro con un borrador de decreto para desindexar el precio de la vivienda de interés social. En primer lugar, bajando a sombrerazos el tope máximo de 150 a 135 salarios mínimos, y en segundo, obligando a negociar las promesas de compraventa en pesos y no en salarios mínimos legales vigentes, dos cosas que a juicio de los expertos empeoran la situación para la vivienda, que ya lleva 9 trimestres consecutivos cayendo, crean además incertidumbre entre los constructores de BIS, castigan mercados inmobiliarios como los de Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla, que tienen una dinámica de precios muy distinta a las de pequeñas ciudades en el país. Disminuyen también a futuro la oferta de vivienda de interés social. Continúan aumentando el número de desistimientos, con 25.000 familias que ya desistieron de comprar BIS en el último año y que tiraron la toalla tras el fin de programas de subsidios como Mi Casa Ya. Y finalmente un decreto que, además de todo, es inconstitucional, toda vez que los precios máximos de la BIS se fijan por ley y no por decreto, como sucedió en este gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que fue aprobado el 5 de mayo
de 2023 por el Congreso de la República y fijando en 150 salarios mínimos legales vigentes el tope máximo de la vivienda de interés social. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Con el inicio del año y el incremento del salario mínimo en 23%, hay que pensar en otro aumento, ese que hoy está convertido en un verdadero dolor de cabeza e incluso en una de las banderas de pelea del presidente de la República. Se trata de las cuotas de administración de los edificios. Dice el presidente que deberían subir el IPC, es decir, la cifra de inflación que el año pasado terminó en 5.10%, con el argumento de que las empresas de vigilancia, dice el presidente, se están enriqueciendo con el pago de las cuotas de los dueños de los apartamentos. Pues el presidente se le olvida que a los porteros, a los vigilantes, a las señoras del aseo de los edificios hay que subirles el sueldo 23% y que con esas mismas cuotas de administración también tiene que recogerse la plata a la hora de pensar en el recargo por el pago de horas extras, producto de una jornada laboral que sigue reduciéndose y que va en 44 horas, y también el pago de un recargo al 100% de las horas nocturnas que ya se le pagan a los trabajadores a partir de las 7 de la noche. Es cierto, ojalá las cuotas de administración no tuviesen que incrementar en los porcentajes que hoy hacen cálculos las empresas encargadas de las copropiedades, pero estas mismas empresas dicen que el costo principal del aumento está en los salarios de los trabajadores y que por los cálculos hechos hasta ahora la cuota debería subir entre 20 o 30%, teniendo en cuenta también que suben los servicios públicos de las zonas comunes. Desconociendo estas cifras, el presidente Petro este fin de semana hizo un llamado a las asambleas de copropietarios que tomen en cuenta el índice de inflación, pero en la actualidad no hay ninguna fórmula que obligue a hacer el ajuste atado a lo uno o a lo otro. Aquí no hay ninguna norma que establezca el futuro exacto de estas cuotas de administración, así que esto lo establece el reglamento interno que debe estar aprobado por las asambleas de copropietarios de cada edificio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:40 de la mañana. La caída de Nicolás Maduro tiene a los grupos ilegales pensando en su futuro. Inicialmente fue el gran disidente Iván Mordisco planteando una alianza criminal contra Estados Unidos. Una invitación para la Segunda Marquetalia y para el ELN, que parece no sonarle esa iniciativa y que está proponiendo un acuerdo nacional al próximo gobierno, aunque construido desde esta campaña presidencial y con puntos precisos sobre la economía, sobre la política e incluso sobre la guerra. Y aunque ambigua, ya tiene respuesta del presidente Gustavo Petro. Y digo ambigua porque, por un lado, critica que desaprovecharon todas las oportunidades que él como presidente les dio, los está invitando a dejar Venezuela y a regresar a Colombia para discutir las zonas de concentración regional y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas del conflicto. Y al tiempo que los amenaza y al tiempo que les hace esa invitación, los amenaza con acciones militares con Venezuela si no hay realmente una iniciativa de paz. Es la segunda advertencia que les hace el presidente Gustavo Petro, que recuerden, formalmente le pidió a Estados Unidos ayuda para delinquir, ayuda para poder enfrentar al ELN que delinque en la frontera con Venezuela. En la mitad de toda esta discusión está la defensora Iris Marín, que con toda la razón le dice a los del ELN que ninguna propuesta tiene credibilidad ni legitimidad mientras no cumplan la más mínima obligación, que es dejar a los civiles fuera del conflicto, como por ejemplo en el caso del Catatumbo, donde han, junto a la disidencia del Frente 33 de las FARC de Calarcá, generado una de las crisis humanitarias más increíbles, más grandes de los últimos tiempos en Colombia. Estás escuchando Blue